Buenas noches y bienvenidos a Historias de la Bruja. Mi nombre es Jaylin y esta noche me encargaré de que no puedan dormir. Acérquense a la hoguera y permítanme contarles un par de historias de terror que solamente una bruja podría conocer. El tema de esta noche son castillos y fantasmas en su segunda entrega. La primera, si no me equivoco, es el capítulo 3 o 4 del podcast, si quieren devolverse y verla. Pero básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es ir recorriendo distintos castillos en diferentes partes del mundo. Tengo que aceptar que la gran mayoría de castillos embrujados están todos en Europa. Realmente no están todos, pero la gran mayoría. Y que además de esto, muchos se concentran en Reino Unido y algunas partes de Europa del Este. Pero eso no les quita lo increíblemente entretenidos y terroríficos que son. Así que esta noche veremos 3 diferentes castillos. Los organicé de forma que los hechos paranormales que se den dentro de ellos y en especial la historia sangrienta de la cual emergen los fantasmas vayan a aumento. Entonces vamos a empezar un poco más suave y vamos a ir avanzando hacia lo que se considera el castillo más embrujado del mundo y además un lugar donde al menos 100 niños conocieron su muerte a manos de un hombre con un hacha. Sin más, avancemos con la segunda entrega de Castillos y Fantasmas. El Castillo de Bran. Este castillo se ubica en Transilvania, es parte de Rumanía, y actualmente es considerado un monumento nacional debido a su gran importancia histórica. Creo que con estos datos ya tienen una idea de por qué este castillo se considera embrujado, y sí, es por Drácula. Pero veamos su historia real, la de los fantasmas que actualmente la habitan, y no nos centremos tanto en la ficción escrita por un hombre medio obsesionado con las leyendas rumanas. Es decir, obsesionémonos como él con las leyendas rumanas. El castillo fue construido por los sajones en 1377. Tomó importancia por su posición geográfica, ya que servía de punto para comercio y resguardo militar por estar en la frontera entre dos países, hasta 1888. Luego de esto, la frontera se movió y ya no pasaba cerca, sino por unas montañas, por lo que hasta 1920 y entre 1930 no estuvo realmente en el ojo público. Su madera y piedra incluso fue usada por el pueblo para hacer sus propias casas. Sobre Vlad, hay más información en el capítulo de vampirismo, si quieren revisar, creo que es el 4 o el 5, es el que sigue después de Castillos y Fantasmas 1. Como por ejemplo que en este castillo él realmente no vivió. Solamente pasó acá 2 o 3 noches cuando iba de camino a ser juzgado por los otomanos tras el asesinato de su padre cuando era sumamente pequeñito. Este castillo se usa como de inspiración para el castillo de Drácula, pero realmente no tiene nada que ver con él. Algo que sí pasó acá es que el corazón de la reina María, que murió en 1938, no es hace tanto tiempo si nos ponemos a pensarlo, fue colocado en una caja de plata y resguardado en las mazmorras del castillo. Sobre este se formó el Hospital del Corazón de la Reina en 1944. El hospital se mantuvo hasta que el régimen comunista se instauró en el reino en 1948. Otro dato interesante es el monje misterioso, un habitante espectral del castillo que se cree que está condenado a vagar por sus pasillos para siempre debido a sus pecados en vida. Se dice que rompió sus votos con una mujer hermosa. Su castigo fue ser emparedado vivo, y al no estar enterrado, su alma está condenada a recorrer la capilla y los estrechos corredores hasta el fin de los tiempos. Visitantes han descrito una mano fría que los roza, susurros ahogados y pisadas cansadas. Se dice que cuando está cerca se percibe la añoranza de redención jamás alcanzada. El segundo fantasma que tenemos en el lugar es la Lady de Blanco. Cuenta la leyenda que es el espíritu de una mujer noble que murió trágicamente dentro del castillo. Unas versiones dicen que murió traicionada por su amante, otras que fue acusada de traición injustamente y sentenciada a muerte. Existen también quienes dicen que se suicidó. Su espíritu vaga por el castillo con el vaporoso vestido blanco envolviéndola junto a un aura de tristeza y melancolía que se puede sentir si el fantasma pasa demasiado cerca.
Visitantes han reportado visiones de ella en la capilla y en el jardín, casi siempre acompañada de un frío que cala los huesos. Quizá, ligada a ella, también hay risas de niños que juegan en los jardines al escondido. Esta ha sido la primera historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia del castillo de Bran en Rumanía? Más conocido como el castillo que podría ser el de Drácula, pero no lo es. O el castillo que sirve de inspiración en todo caso. Es interesante que ya había hecho el capítulo de vampirismo porque la historia del Vlad real es bastante complicada. Es como un ida y vuelta de traiciones y guerras y zonas en conflicto y límites territoriales y gobiernos que los abandonan y etcétera, etcétera. Que realmente me parece muy entretenido que no tengan nada que ver con este castillo, porque el castillo realmente solamente funcionó para comercio, mientras que el de Vlad sí fue como escenario de bastantes batallas y sus terrenos sí fueron escenarios de bastantes batallas. Pero volviendo a las historias reales del castillo que acabamos de ver, me pareció muy interesante que hay un monje, una mujer y niños, todos atrapados en el mismo lugar. Y no sé, como que el monje es porque rompió los votos, la mujer no se sabe muy bien, pero hay una traición o hay una persona vendiéndola como traidora a la corona o un suicidio. Y niños relacionados, no sé. Es como que si uno suma 1 más 1 usualmente le da 2. Y en el caso de los fantasmas de este castillo, un hombre y una mujer me suman niños. Lo interesante es que todos sean fantasmales. O tal vez, como siempre, estoy nada más viendo demasiado profundo en las historias que investigo para enseñarles cada noche. Avancemos con el segundo castillo antes de que me desvíe y les empiece a hacer historias sobre su vida a la Lady de Blanco y al fantasma del monje. El castillo de Glamis. Ubicado en Angus, Escocia, y construido en el siglo XV, aunque se cree que la estructura inicial data del siglo XI, es una de las fortalezas más vinculadas a la familia real inglesa. De hecho, María, reina de Escocia, pasó por aquí. Fue el castillo favorito de la madre de Isabel II y el lugar de nacimiento de la primera princesa nacida en Escocia desde hace 3 siglos. Pero no todo es bello y familias reales que se cortan la cabeza entre sí en este castillo. No. Este castillo es también morada de varios fantasmas e historias de terror. Como si las cortadas de cabeza no fueran suficientes, claro. Veamos algunos de estos fantasmas. El primero es Earl Bertie y la partida de cartas eterna. Earl Bertie fue un hombre conocido por su afición al juego, las apuestas y por su crueldad. Se cuenta que la noche de un sábado, el hombre y sus amigos de apuestas llegaron al castillo a jugar en una habitación. Antes de que llegara la medianoche, un sirviente le advirtió a su señor que se acercaba el domingo, día en que jugar y apostar se considera sacrilegio. Bertie lo ignoró y continuó jugando hasta que el reloj llegó a las 12. Junto a las campanadas, llegó también la llamada a la puerta. El hombre al otro lado llevaba ropas oscuras y pidió unirse a la mesa de cartas. Earl Bertie aceptó y siguieron jugando hasta la madrugada, cuando un grito aterrador escapó de la habitación. El mismo sirviente que antes le había advertido del sacrilegio que estaba por cometer, encontró al conde siendo consumido por las llamas. El recién llegado no era otro que el diablo. No se sabe si condenó a Earl por jugar un domingo, o si fue que ganó su alma en una partida. Lo que sí se sabe es que el conde del lugar nunca más fue visto, al menos no en vida. Hay quienes aseguran que este juego eterno sigue en pie, y que en el castillo de Glamis hay que tener cuidado de cuál puerta se abre. El segundo fantasma es la Dama de Gris. Oh, mencioné que estos fantasmas también los ordené de menos terrorífico a más terrorífico. Si no lo había hecho, prepárense. La Dama de Gris es Janet Douglas, señora de Glamis que fue acusada por Jacobo V de Escocia de envenenar a su esposo. En realidad,
Toda esta acusación se debía a que el rey estaba enemistado con los Douglas, de los que ella formaba parte. Si bien en esta primera investigación no encontraron pruebas y el caso no siguió, esta no fue la primera vez que se le acusó de lo mismo. 9 años después, el mismo rey le acusó de conspirar para envenenarlo. Sin pruebas, fue encarcelada. Sin pruebas, fue quemada en la hoguera de Edimburgo por brujería. Se dice que la mujer volvió a su asentamiento señorial tras su muerte. De hecho, el rey se había hecho con su fortaleza durante el tiempo de su captura, pero fue de vuelta, probablemente con el alma de su madre, a sus descendientes tras la ejecución pública de Janet. El tercer fantasma o ser es el monstruo de Glamis. Hay varias historias sobre este monstruo, pero todas datan del mismo hecho real: el nacimiento del hijo de los condes del castillo en 1821. Esto es real, está registrado, pero todo lo que veremos a continuación es leyenda, es habladuría, y debe ser tomado de quien venga. Se cree que el niño nació deforme a tal punto que sus padres fingieron su muerte y lo encerraron en las mazmorras subterráneas del castillo. Se dice que este ser resultó inmortal y se volvió parte de la fortaleza y de sus señores con el tiempo. El ritual de pasaje de los condes de Glamis se cree que consiste en bajar a las mazmorras y conocer al ser que ahora, y hasta el final de sus días, tienen bajo su cuidado. Ligada a este ser se encuentra la doncella sin lengua, o la mujer que sabía demasiado, una muchacha de la servidumbre que abrió la puerta incorrecta y se encontró con el hijo deforme de los condes. El señor del castillo, al enterarse, le mandó a cortar la lengua para que no hablara de más. Algunas historias dicen que intentó escapar y la asesinaron en el castillo tras cortarle la lengua. Otras dicen que simplemente se hizo lo que su señor pidió sin asesinarla. Lo cierto es que actualmente es uno de los fantasmas que más se ve en el castillo de Glamis, deambulando por los pasillos con el rostro desfigurado. Esta ha sido la segunda historia de la noche. ¿Qué les ha parecido el castillo de Glamis en Escocia? A mí en lo personal me parece uno de esos castillos que uno realmente no puede hacer nada sin los dueños, porque si abro una puerta me voy a encontrar con una partida de póker eterna con el demonio. Si abro otra puerta me voy a encontrar con una sirvienta con la cara desfigurada que no me puede hablar. Y si abro la tercera puerta me voy a encontrar con un niño eterno deforme. Y honestamente no estoy segura de cuál me daría más miedo. Supongo que el niño eterno y deforme, porque realmente es eterno, nunca se murió, no es como un fantasma que, no sé, siento que no tienen tanto poder sobre los cuerpos terrenales, mientras que si uno nada más es un ser inmortal que ha crecido en las mazmorras con el tiempo, supongo que tiene bastante odio adentro y bastantes ganas de sacarlo. Algo así como el caso del Minotauro. Me recuerda mucho a eso. Me parece muy interesante que en Escocia este tipo de tradiciones y leyendas están como a flor de piel. Es algo así como el realismo mágico en Latinoamérica. Es algo así como nuestras tías haciendo brujerías por la tarde de un domingo y luego yendo a misa. En mi país se va a misa los domingos en la noche, no en la mañana. Supongo que hay gente que va en la mañana, pero... Y en Escocia los cuentos de leyenda, los fantasmas, los seres del bosque son parte de quienes son y son parte de lo que aún mantiene. De hecho, el unicornio es el animal nacional de Escocia. No sé si lo sabían. A mí siempre me ha parecido un dato bastante interesante. Y la verdad es que con la situación actual del mundo, creo que prefiero los países que tienen animales fantásticos y hermosos de animal nacional que la realidad real. Avancemos ahora con la tercera y última historia de la noche. Recuerden que este castillo es considerado el más embrujado de Reino Unido, que además tiene una historia bastante horrorosa y se podría decir que traumática, así que recomiendo leer los avisos de sensibilidad del capítulo antes de avanzar.
Y si son un poco como yo y realmente quieren un buen susto sin spoilers, vengan conmigo. El castillo de Chillingham. El castillo de Chillingham se encuentra en la actual Northumberland, en Inglaterra, y es conocida como el castillo más embrujado del mundo. Además, al menos para mí, es uno de los que tiene la historia más sangrienta y triste. De hecho, aún hoy se encuentran nuevos esqueletos en sus terrenos. Una simple lluvia basta para desenterrar misterios nuevos. Los hechos que se dieron dentro de sus paredes defensivas de hasta 3.6 metros de ancho son tantos y tan aberradores que he decidido escoger solamente algunos y organizarlos de menos aterrador a más aterrador. El castillo fue originalmente un monasterio en el siglo XII. Durante este tiempo fue destruido por un ataque escocés y luego reconstruido. Fue usado por el rey Eduardo I en su camino a tomar Escocia y luchar contra William Wallace. Es durante esta época que un pelotón designado a proteger el área, de suma importancia por su situación geográfica justo en la frontera entre Inglaterra y Escocia, y es también cuando se dan los peores hechos de los que se tiene registro, pero no avancemos tanto aún. Quedémonos con la historia de la guerra entre Escocia e Inglaterra y lo importante que era la fortaleza. Por años y años el castillo fue lugar de paso para la realeza, mientras pasaba de la familia Grey a la Bennet. Esto hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando el castillo fue usado por soldados. Los soldados quemaron toda la madera histórica, quemaron además los bosques y tomaron el plomo del techo, lo que resultó en daño estructural. ¿Por qué? Porque en Escocia y en Inglaterra, las lluvias y las nevadas, con los años, destruyen cualquier cosa. Permaneció en abandono hasta que fue adquirido por Sir Humphrey Wakefield, de hecho, esposo de una descendiente lejana de los Grey, de Chillingham, en 1982. La familia actualmente alquila habitaciones vacacionales dentro de la fortaleza e incluso ofrece tours de fantasmas y otros tours que son para cazar fantasmas. Antes de que vayan corriendo y alquilen una habitación de 600 libras 2 noches, debe ser 300 algo cada noche, vean conmigo los fantasmas y las habitaciones de la fortaleza, a ver si realmente se atreven a pasar una noche allí. Empecemos por el cuarto rosa. En este cuarto vive un muchachito que se conoce como el Blue Boy o el niño triste. Se cuenta que las uñas de sus manos están quebradas y arrancadas, lo que indica que fue emparedado vivo e intentó salir sin lograrlo. Aparece saliendo de una pared y antes de que salga un halo azul aparece en la habitación. El niño triste es amigable y uno de los fantasmas más queridos del castillo. El segundo lugar que vamos a ver es la capilla. 3 esqueletos humanos se encontraron aquí. 2 bajo la vidriera y otro en el fondo, bajo las tablas de la capilla. Este último pertenece a una pequeña niña que se dice que disfruta interactuando con los visitantes mujeres y que además disfruta jugar con sus melenas. Se dice que sentarse encima del lugar donde fue encontrada produce una terrible tristeza. El tercer ente, no lugar que vamos a ver, es el fantasma de Lady Mary Berkey. Se dice que su esposo la abandonó por su propia hermana poco tiempo después de la boda. La pobre mujer aún espera que el adúltero esposo vuelva por ella y por su alma para siempre encerrada. Pisadas, murmullos y susurro de faldas la siguen en sus cortas apariciones. Hay varios reportes de visitantes que son empujados por las escaleras por este fantasma. La siguiente habitación es la habitación silenciosa y la mazmorra. Esta habitación está conectada a la mazmorra de tortura. Es aquí donde se guardan los tesoros del castillo y cada noche un guardia debía dormir aquí. Se cuenta que una noche un soldado, encerrado y solo, se encontró con una mujer dentro que le suplicó por agua. El hombre, aunque confundido, fue por el agua. Al volver no había nadie. Se cree que es el fantasma de una mujer envenenada. Se le conoce como el fantasma de la despensa. ¿Pero qué hace esta habitación y esta aparición después de Lady Mary?
Bueno, acá fue asesinada una bruja española que maldijo el castillo antes de morir. Cualquier persona que se lleve algo del castillo experimenta pésima suerte. De hecho, el cuarto está lleno de objetos que viajeros han devuelto al castillo para acabar con la maldición que los persigue. Además, en la mazmorra hay una de estas habitaciones del olvido o pozo de muerte. Habíamos hablado de ellas durante la primera entrega de esta saga de castillos y fantasmas. Ese es el lugar donde se tira a alguien para que muera y solo se cierra la puerta hasta olvidar que están ahí. Se cuenta que si se ve con detenimiento aún hay huesos y restos humanos en el fondo oscuro del pozo. El tercer lugar y cuarto son el jardín y el lago. El castillo tenía 3 árboles destinados a colgar personas en sus tiempos mozos, digamos. Allí se les dejaba hasta que el cuerpo se cayera de podrido. Actualmente, solamente uno de esos 3 árboles sigue en pie. Se dice que cuando llueve o hace mucho frío, aún se encuentran nuevos huesos humanos sobresaliendo del piso a los pies de este gran árbol. El no enterrarlos era a propósito, el dejar que su cuerpo cayera podrido sobre la tierra. ¿Por qué? Porque al no enterrarlos se les negaba la entrada al reino de los cielos. Se les negaba la vida eterna católica. Lo siguiente que encontramos en estas áreas es que se dice que los cientos de escoceses asesinados en el lugar esperan en el lago del castillo. Esperan que algún iluso decida tocar las hermosas aguas cristalinas para hundirlo para siempre con ellos. Si les interesa, hay paquetes en los cuales pueden pescar en este castillo. Lo siguiente en estos mismos lugares es la entrada principal, que es de hecho parte de los jardines. Esta entrada principal era conocida como el Camino del Demonio, que llevaba directo a la morada del mal. Se dice que si se hace este camino a pie, se pueden escuchar pisadas tras las de uno. Los últimos fantasmas de los jardines son los monjes, pero no los monjes del primer monasterio, que fue arrasado por los escoceses, sino los monjes que vivían cerca durante la época de John Sage, nuestro último y siguiente fantasma, y durante sus ejecuciones. Se dice que estos monjes no podían ver cómo otros morían lentamente, cómo eran colgados por los pies para prolongar su sufrimiento, y que finalmente intentaban ayudarlos. Los soldados ingleses tenían órdenes de que cualquier monje que viesen socorriendo a los sacrílegos escoceses debían ser ejecutados también. El último fantasma es John Sage, el carnicero de escoceses. John Sage fue un teniente del ejército inglés del rey Eduardo I, el mismo que se quedó en el castillo en su camino a pelear con William Wallace. Y no era un soldado regular. El hombre de hecho no podía pelear porque una lanza le había destrozado los tendones de la pierna en batalla. Cojeante y malhumorado, este hombre se volvería la pesadilla de los escoceses al ser dejado a cargo del castillo de Chillingham. John Sage se volvió torturador y señor del lugar. De hecho, mandó a hacer una cámara de tortura en la que guardaba sus instrumentos favoritos, incluido uno de su propia invención. Un barril lleno de clavos dentro del que se colocaba una persona y se le hacía rodar arriba y abajo de la celda hasta que era desollado. Mencioné que la persona que entraba en el baúl usualmente era un niño por el tamaño. Mencioné además que esta cámara de tortura no es la que podemos ver actualmente en el castillo, ya que se dice que se hizo una sesión espiritista en ella y que todo terminó terriblemente, liberando lo que sea que fue contenido durante todo ese tiempo y que ahora se encuentra completamente bajo cemento y piedra. Los actuales dueños cerraron completamente la cámara después de esta sesión. De hecho, si quieren verla, si tienen la posibilidad y el chance de viajar hasta Inglaterra en este momento, la antigua cámara se encuentra debajo del salón del té del castillo, que es actualmente el restaurante. Contenida para siempre. Pero volvamos a la historia del pasado. Se dice que John Sage disfrutaba de dislocar articulaciones, de empalar, hervir y matar de hambre a sus víctimas.
Incluso mandó hacer el piso de forma especial para que la sangre fuese más sencilla de limpiar después. Esto era dentro de las paredes. Fuera, cualquier escocés, hombre, mujer o niño que entraba en sus terrenos se convertían en sus víctimas. Se dice que torturaba a más de 50 personas por semana durante todo su tiempo como amo y señor del castillo. Almacenaba prisioneros, los torturaba y los asesinaba sistemáticamente, hasta el final de la guerra contra Escocia. Fue en ese momento que la rueda que tan bien había hecho se destruyó y ahora tenía que hacer algo con los prisioneros que aún quedaban. La gran idea del hombre fue construir una pira enorme en el patio interno. Allí, quemó a todos los hombres, mujeres y niños de más de cierta edad, uno tras otro. Todo mientras los más pequeños podían ver desde la ventana de la habitación del rey Eduardo lo que hacían con su familia. Cuando acabaron con los adultos, John consideró que dejar vivos a los niños que iban a crecer para vengarse era una mala idea. La solución: tomó un hacha y partió en pedazos a los niños que eran muy pequeños para quemar. Uno tras otro, y personalmente, el inglés acabó con la vida de todos los infantes. Un dato no menor es que el hacha sigue estando en el castillo y que de hecho es parte de una exhibición. Se dice que John tenía una novia, aunque esto bien puede ser parte de historias mezcladas, que era de la realeza y que disfrutaba usar la cámara de tortura con él cuando pasaban la noche juntos. También se cuenta que a John un día se le fue la mano de tanto disfrutar la cámara, y que la muchacha no se pudo levantar del potro de tortura nunca más. De hecho, después de esa noche, no pudo hacer nada más nunca. Su padre se enteró y amenazó con atacar el castillo si no se asesinaba a John Sage. Poco tiempo después, el hombre fue colgado en los terrenos del castillo, claramente en respuesta a la exigencia del noble padre de su difunta novia. ¿Y qué pasó cuando estaba apenas empezando a colgar de la cuerda, cuando aún el aire le recorría el cuerpo? La población le arrancó la nariz, le arrancó los testículos, le arrancó el pene, las orejas, la lengua, las manos, los pies, el cabello, todo cuanto pudieran arrancar. Todo esto mientras el hombre aún estaba luchando por su vida. Este es el último fantasma del castillo de Chillingham. Esta ha sido la última historia de la noche. ¿Qué les ha parecido la historia del castillo más embrujado de Europa, más embrujado de Inglaterra, y en el que probablemente han pasado cosas más desastrosas si no contamos claramente muertes en una guerra? A mí en lo personal recuerdo que la primera vez que escuché sobre esto no podía creer todo lo que estaba escuchando. Es como la crueldad es increíblemente fuerte. El asesinar a los niños por miedo de una insurrección después es como... Es absurdo porque la gente claramente sabía lo que estaba pasando en ese castillo. Claramente sabía que esa pira gigante era para matar a todas las personas y la palabra se iba a difundir. No es como que pudiera tapar el sol con un dedo. Y igual lo hizo, porque cuando se tiene impunidad, cuando se tiene respaldo de la autoridad, se cree que se es inmune a las leyes. Y luego terminan en una soga, con la población arrancándoles las extremidades y las partes del cuerpo que se puedan agarrar con la mano o con los dientes. No sé, siento que la historia claramente está llena de lecciones que no vemos, no aprendemos y no recordamos. Pero que al menos tenemos los fantasmas para tener un recuerdo constante, para hacer una molestia constante que no nos deje olvidar la historia. En todo caso, déjenme saber qué les ha parecido este capítulo. Déjenme saber si se atreverían a pasar una noche en el castillo de Chillingham. En lo personal, yo busqué cuánto cuesta. Pienso ahorrar durante varios años de mi vida e ir allí. Cuando vaya, tal vez todavía tenga el podcast, les haré un reporte de si logré ver algo. Este castillo y
un hotel que se llama The Witchery, que queda en Edimburgo. Son parte de mis alojamientos paranormales que se encuentran en mi lista de deseos. Qué específico, casi casi tan específico como los capítulos algunas veces, ¿no? Esto ha sido todo por esta noche. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me divertí bastante haciendo una investigación sobre estos castillos. Las disculpas por la larga ausencia. He tenido unos proyectos muy grandes en el trabajo, he tenido algunos cambios en la vida que requieren mi atención completa y en general el panorama del mundo y de mi país está por cambiar. Entonces espero que disfruten este capítulo, porque la verdad es que vale la pena esperar 2 semanas por él, ¿no? Recuerden que pueden seguir al podcast en las principales redes sociales, con excepción de X, que pueden enviar sus historias reales o ficticias a los correos podcastdelabruja@gmail.com o historiasdelabrujapodcast@gmail.com, ambos funcionales, y que pueden compartir el capítulo si les gustó. También lo pueden compartir si no les gustó, no tengo ningún problema. Me despido por esta noche. Espero que nos acompañemos nuevamente la próxima semana y como siempre, espero que no puedan dormir.